de forma elemental, el fuego también sirvió como un elemento socializador. A través del fuego se sentaban los grupos humanos, las bandas, porque acá se van a agrupar en bandas, para protegerse del frío, ya que el fuego va a dar calor. A través del fuego ellos podían socializar, sentarse y no van a estar pues viéndose toda la cara. Empieza a surgir el lenguaje articulado. Y a través del lenguaje articulado, en el fuego ahí sentados podían comunicar expresiones, sentimientos, ideas, lugares donde cazar, donde recolectar, cómo establecerse la protección del tiempo y demás. Cuando yo hablo de lenguaje articulado, pregunta, el lenguaje, tú sabes que el lenguaje, una de las funciones del lenguaje es la comunicación, ¿no es así? Te pregunto, ¿el lenguaje es exclusividad del hombre o también los animales tienen lenguaje? ¿Qué crees? Que ¿Los también animales tienen lenguaje o solamente el hombre tiene lenguaje? ¿Qué crees, jovencito? A ver, Tiene lenguaje. tiene lenguaje. Ya, los dos, claro, el animal y el hombre tienen lenguaje. El animal también tiene lenguaje. Porque también los animales se comunican. ¿Cómo es esto, profesor? A ver, te pongo un caso. Las ballenas lanzan ecosondas que pueden viajar por cientos de kilómetros en el mar, decodificadas por otro grupo de ballenas para saber posicionamiento de algunos de sus similares y emprender viaje. Esa es una forma de comunicación. Los delfines también tienen a comunicarse a través de chillidos. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia con la comunicación humana? Que el humano, claro, muy bien, Carlos Alberto, que los humanos nos comunicamos a través de un lenguaje articulado, un lenguaje verbal, en la cual podemos elaborar palabras y a través de las palabras podemos explicar o podemos comunicar ideas, sentimientos, emociones, pensamientos y demás. Tú dirás, pero profesor, me trata de sorprender usted. Yo tengo mi loro Pepito que también habla. Mi loro también tiene pues lenguaje articulado, profesor. ¿Los loros hablan y los loros tienen lenguaje articulado? ¿O realizan lenguaje articulado los loros? ¿Tú qué crees? Un loro. ¿Tiene lenguaje articulado o no un loro? ¿Habla o no habla? Tania Chumbe, ¿qué dices? ¿Los loros tienen lenguaje articulado, Tania? ¿O no tienen lenguaje articulado? ¿Tú qué crees? Bueno, yo sí tiene un lenguaje articulado porque los loros también te pueden repetir lo que hablas, ¿no? Todo eso. Usted lo ha dicho, señorita, repetir. Cuando yo hablo de lenguaje articulado, el que nosotros tengamos lenguaje articulado significa, claro, significa que tú cuando elaboras una oración, una palabra, una idea, procesas la información en el plano mental, decodificas la palabra para comunicar exactamente qué es lo que tú quieres. Yo te pregunto, ¿el loro puede decodificar palabras? ¿Puede realizar pensamientos abstractos complejos que permitan comunicar a través de palabras? no, porque El ellos oro se solamente aprenden. repite, ha aprendido esto y repite de forma mecánica ello. Para que esto también lo pueda saber. Pero el oro no tiene pues lenguaje articulado. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Aquí tengo diversos cráneos. Ahora, algo que me interesa aquí a precisar antes de trabajar en material. La comunidad primitiva en el mundo. Un momentito. Listo. Mira, cuando hablo de comunidad primitiva en el mundo, hablo de las diversas etapas en la cual el hombre... recuerda que en la clase anterior tuviste la división científica de la historia. Y la división científica de la historia se basaba en ¿qué? En modos de producción, ¿recuerdas? ¿Y qué era un modo de producción? La forma como el hombre se organiza para producir y satisfacer necesidades. ¿Cuáles eran estos modos de producción? En la cual sería la historia científica. Niños, ¿cuáles eran estos modos de producción?
Primero era la comunidad primitiva. Luego, ¿qué venía? Esclavismo. Esclavismo. Luego, feudalismo. Feudalismo. Y por último, el capitalismo. Entonces, vamos a ver cuáles eran las características más generales, más precisas de la comunidad primitiva. ¿Ya? Bueno, en la comunidad primitiva, como dice acá, observa, es la primera etapa de la historia. La vida era difícil, porque el hombre tiene que luchar constantemente con el medio geográfico, que era cambiante. Escúchame, y esto si es posible, subráyalo, porque San Marcos siempre toma en cuenta esto. Era una sociedad sin países, sin fronteras, sin clases sociales. Es decir, no había clase dominante, clase dominada, grupos de poder, grupos dominados. No había Estado, no existía el Estado. Profesor, ¿qué es el Estado? El Estado es aquella institución jurídica que ejerce un poder dentro de una sociedad. Por ejemplo, si yo te digo, hoy en nuestro país, ¿tenemos o no tenemos un Estado? Sí tenemos. Tenemos un Estado, pues, que lo represente el gobierno. ¿Y quiénes forman parte hoy del Estado? Los presidentes. Presidente de la República, Congresistas. ministros, congresistas, alcaldes. Ellos son parte del Estado y dirigen nuestro país. Para bien o para mal, pero lo dije. Pero en la comunidad primitiva no había Estado, no había clases sociales, no había desigualdad, no había pobres ni ricos, porque todo el trabajo que va a realizar la comunidad primitiva era un trabajo colectivo. Por ejemplo, el mamut que tienes ahí, era un mamut de aproximadamente 2,5 metros de altura y un peso de 40 toneladas. Para cazar dicho mamut no lo hacían pues ni 4, como aparece en la figura. Lo hacían 2, 300, 400, 500 personas que formaban la banda. Y una vez que el mamut era cazado, se repartía entre todos los que habían participado en dicha caza. No había que yo tengo más, yo tengo menos. Acá sí hay una repartición de acuerdo a forma general porque no había existencia de clases sociales. Entonces, eso hay que tomar. No hay Estado, no hay clases sociales, no hay desigualdades, no hay fronteras, no hay países, que eso luego va a surgir posteriormente. Es una de las características principales de la comunidad primitiva. Hasta aquí, ¿todo claro, jovencito? ¿Vas captando las ideas precisas de todo lo que vamos explicando? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Gracias, Tania. Ahora, la comunidad primitiva se va a dividir en 3 grandes etapas. Paleolítico, el Mesolítico, observa, el Mesolítico es una etapa intermedia entre el Paleolítico y el Neolítico. Y el Neolítico es la etapa de la gran revolución. La primera revolución que va a tener la humanidad es la revolución neolítica. Tú la clase pasada has visto que históricamente la historia científica ha pasado por revoluciones. ¿Y qué es una revolución en términos históricos? ¿Qué es una revolución? Mira, revolución neolítica, revolución rusa, revolución francesa, revolución china y tantas revoluciones que han pasado en la humanidad. ¿Qué es una revolución? Un desarrollo. ¿Un desarrollo de qué? De la sociedad, pues. Cuando yo hablo de revolución en términos sociales, quiere decir que una sociedad va a cambiar, pero no va a cambiar de forma parcial, va a cambiar de forma radical. Un cambio total. En una revolución hay cambios económicos, políticos, sociales, Un cambio culturales. total sería. Claro, un cambio total, pues Mayra, es decir, se destruye una vieja sociedad y surge una nueva sociedad que reemplaza a esta vieja. Entonces, en una revolución, y el neolítico va a ser, escúchame, si es posible, anótalo, la primera revolución de la historia de la humanidad. Que ahora te vamos a explicar en qué consiste dicha revolución. ¿Ah? Mira, algunas ideas que estoy planteando yo, es necesario que tú vayas tomando nota, porque no vaya a ser que venga en cualquier examen o cualquier simulacro que estamos planteando y luego no tengas idea del caso que se ha planteado. A ver, aquí, en el paleolítico, la economía que va a practicar el hombre es una economía de subsistencia. ¿Qué quiere decir subsistencia? El hombre va a generar riqueza solamente para subsistir, porque el medio geográfico era cambiante. Y lo primero que va a tener que hacer el hombre es adaptarse a este cambiante medio geográfico. ¿Qué actividades el hombre va a realizar? Caza, pesca y recolección de frutos. Frutos, semillas y raíces. Se agrupa en bandas.
bandas, grupo de 80, 100, 200, hasta 500 individuos. Eran nómades, ¿sí? Se trasladaban de un lugar a otro. ¿Y por qué? Porque estos, como eran depredadores natos, llegaban a un lugar, cazaban todo lo que se encontraban, recolectaban todo lo que se encontraba a su alrededor. La siguiente estación ya no había recursos. Ya no haber recursos, tienen que trasladarse largas distancias. En lo que respecta a su cosmovisión, un detalle. En lo que respecta a su cosmovisión, va a existir mucho lo que es el culto al fuego, el animismo y sobre todo el culto a la mujer. A ver, ¿qué es esto, profesor? El totemismo. El totemismo es cuando el hombre va, los grupos humanos eligen un tótem como una especie de un protector. Por ejemplo, si cazaban, por ejemplo, un tigre colmillo de sable, ¿qué podía ocurrir? Al matar al tigre colmillo de sable, uno de los grupos humanos, uno de los integrantes, cogía el colmillo y lo colocaba como un tótem, como una especie de un amuleto, como una especie de un elemento protector. Y algunos creían que al tener el colmillo del tigre Smilodon o del felino Smilodon, podía tener las capacidades del felino, destreza, agilidad, valentía, qué sé yo. Y también aquí va a surgir lo que es el animismo. Muchos dicen que el animismo en el Paleolítico va a ser la primera expresión o la primera forma de religión que va a darse en el mundo. Y aquí algunos arqueólogos, algunos antropólogos y hasta filósofos dicen lo siguiente, que no es como tradicionalmente se nos ha hecho creer, que es Dios el que crea al hombre, sino es el hombre el que crea la imagen de Dios. Por eso muchos filósofos han dicho, con justa razón, que la religión es la creación del hombre que en un determinado momento de su existencia no podía explicar las cosas de formas racionales y le explicó por posiblemente causas divinas. ¿Cómo es esto? Te Pero explico. eso es cierto, profesor. Vamos, ahora te voy a explicar, pero te voy a explicar, mira, escúchame. Estamos hablando pues 200.000, 300.000, 500.000 años atrás. Y había muchos fenómenos geográficos, climatológicos, atmosféricos que miraba el hombre y que no le tenía una explicación real o racional, por así decirlo. ¿Qué fenómeno? Por ejemplo, el hombre era testigo de terremotos, testigo de lluvias torrenciales, testigo de inundaciones, testigo de la aparición de arcoíris en el firmamento en el cielo. Como el hombre en ese entonces no le daba una explicación racional científica, le va a dar otro tipo de explicación. Por ejemplo, el día de hoy, con todo el adelanto científico que se tiene, cuando ocurren terremotos o sismos, ¿cuál es la explicación científica racional a esto? ¿Por qué existen terremotos o sismos? ¿Choque de placas? El choque de las placas tectónicas en la parte interna de la geósfera, ¿no? ¿Por qué ocurren inundaciones? ¿Por qué los ríos inundan valles, territorios, ciudades, campos agrícolas y más? ¿Por qué? Producto de lluvias intensas que permiten el aumento del caudal de los ríos y esto se desborda. Bueno, 200.000, 300.000 años atrás, el hombre no le va a dar pues la explicación científica que hoy le estás dando a estos eventos. Entonces, el hombre miraba, era testigo de un terremoto, de un cataclismo, de una inundación y demás. Decía, no, esto es producto de que existen fuerzas sobrenaturales. Todos estos fenómenos son evidencia que existe un ser superior a nosotros que se expresa en estas fuerzas de la naturaleza. Y esa entidad que hace que esta fuerza se establezca es Dios. Y el hombre le va a dar una explicación de estos eventos en base a la figura de Dios o de un ser divino. Por eso que ahí también surge la primera concepción religiosa que es el animismo. ¿Y qué es el animismo? El animismo es cuando en esta etapa el hombre le va a dar una existencia de vida real a todo elemento inerte. Para el hombre en este entonces, la tierra era elemento vivo. Las aguas de los ríos y de las lluvias eran elemento vivo. Las montañas eran seres vivos que tenían. Y estas conductas animistas hasta hoy en nuestra cultura las tenemos. Nuestra cultura andina, nuestra herencia es andina,
En el mundo andino se tiene un culto a la Pachamama. ¿Has escuchado hablar del culto a la Pachamama? Tú vas a pueblos en la Sierra Sur, la Sierra Central, los campesinos no cultivan ni cosechan antes sin hacer eso. No, hay que hacer un pago a la Pachamama, a la Madre Tierra, porque ella nos va a dar los alimentos que son el sustento nuestro. Vas a Huancavelica, la zona sur de Apurímac, Andahuaylas, allá tienen el culto a los apus. ¿Qué son los apus en la Sierra Sur? Apu Salcantay, dice, ¿no? Apu Sarasara, dice. ¿Qué es el Apu? Es la montaña sagrada. Es el espíritu, según el ánima que vive entre la montaña, que genera la formación de vida, porque los Apus son lugares donde nacen los ríos, y el río para el mundo andino es función de vida. Entonces, aquí algunos filósofos establecen que cabe la posibilidad de que es el hombre el que crea la imagen de un Dios debido a sus limitados conocimientos que tenía de los fenómenos que ocurren en la realidad. Cuestión para que tú puedas investigar posteriormente. Yo estoy dando de manera pormenorizada, de manera general, el detalle. Para eso sería bueno que tú revises libros. En filosofía hay libros que le llaman Historia de las Religiones. Ya, estudia ahí. Revisa internet, libro de historia, te van a rebotar como 40, 50 libros. Elige el que creas más adecuado para que te explique este proceso. Entonces, para los filósofos y los antropólogos, es el hombre el que crea la imagen. Por eso dicen que el hombre creó la imagen de Dios producto de sus limitados conocimientos que tenía en ese entonces de los entornos y los fenómenos que va a ocurrir. Y un detalle más, en la etapa del Paleolítico se va a dar la sociedad matriarcal. ¿Qué es esto, profesor de matriarcal? La mujer ejercía el poder económico y político dentro de la banda. La mujer decía cuándo se casaba, cuándo se pescaba, cuándo nos trasladamos a otra cueva. Todo el poder de la banda recaía sobre la mujer. Y para eso, sería bueno que leas el libro del antropólogo francés Bachofen, que habla del papel de el matriarcado. Aquí se dio el matriarcado. La mujer tenía el poder económico, político y social. No ahora, que vivimos en una sociedad distinta, que hoy vivimos en una sociedad patriarcal, expresado un marcado machismo en la cual el varón, entre comillas, tiene mayores atribuciones, poderes económicos, políticos que encima de la mujer, y la mujer vive a expensas de la sombra del varón. Eso es lo que se manifiesta hoy por una sociedad patriarcal. Pero en la etapa, en la comunidad primitiva del político, la mujer ejercía eso. Oye, en el libro de Bachofen, dice lo siguiente, Bachofen, que las mujeres podían practicar la poligamia. Era normal que una mujer practique la poligamia en esta etapa. ¿Qué es la poligamia? ¿Sabes qué es la poligamia? No. Que la mujer podía tener varias relaciones sexuales con varios hombres simultáneamente. ¿Es en serio esto? No te miento. ¿En serio? Claro. ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué ahora no permiten, profe? ¿Por qué crees, hija mía? ¿Qué pasa? Mira cómo es la sociedad machista, ¿no? Si tú ves a un varón, a veces los varones hablan así, ¿no? Oh, ahí viene Pepe, oye, sí. Oye, Pepe, tú has estado ayer con Teresa, anteayer tuviste con Juana, tras anteayer con Tiburcia. Oye, Pepe, ¿cómo la haces? Eres mi maestro, Pepe, chévere, tú sí, Pepe, ¿eh? Tú sí la sabes hacer. Oye, nuestra sociedad cataloga así al varón, ¿no? El varón que está con una, dos, tres o más, ejemplo digno a seguir, ¿no? Pero ¿qué pasa si una señorita, la sociedad se entera que anda con uno, con dos, con tres? ¡Ah! Oye, mira, ya viene Teresa, pues es una cualquiera. Hablan mal de la señorita, ¿no? Entonces pregunta, ¿por qué al varón se le permite y a la mujer no se le permite? ¿Machismo? Ahí está, pues, la estúpida idea machista que es producto de una sociedad patriarcal, no como en esta época que era el matriarcado. Profesor, ¿por qué en esta época la mujer podía tener varias relaciones sexuales? ¿Sabes quién es el único? Para reproducir a la especie. Claro, y también es eso. Mira, por ejemplo, cazar un mamut implicaba a muchos grupos humanos. Y cuando se cazaba el mamut, muchos de la banda morían. ¿Acaso tú crees que el mamut va a decir, ya, acá estoy, pues lánceme las lanzas, quiero morir para que sea tu alimento? No, los mamuts ofrecían resistencia y los mamuts eran agresivos.
Imagínate la embestida de un mamut a 5 personas. Los partía en dos. Muchos o cientos van a morir en las cacerías. Entonces, la banda requería más cantidad de grupos humanos, de personas que se sumen a la cacería y ser la más efectiva. Y dentro de la banda, ¿quién puede procrear? ¿Quién puede tener el don de procrearse en una naturaleza? La mujer. La mujer, pues. Por eso que la mujer podía tener varias relaciones sexuales. Y el varón no decía, no, ahora no que yo soy cachudo, nada. El varón no tenía esa concepción. Asumía plenamente todo eso. Profesor, ¿y cuándo se volteó la tortilla? Ahora te voy a indicar cuándo se volteó la tortilla. En la siguiente etapa, que es el neolítico, ahí, como quien dice mi abuela, se voltea la tortilla. Y la mujer es desplazada por el varón en la conducción económica, política. Oye, revise el libro de Bachofen, El matriarcado, y te va a interesar. Interesante libro. Es un libro de este antropólogo que tiene un lenguaje muy, muy bien ameno, entendible, que cualquier persona común y corriente que no es experta pues, en antropología puede comprenderlo. Entonces, libro interesante que habla justamente acerca de él. ¿Ya? Mira, pues, el paleolítico se va a realizar en esta etapa llamada el Pleistoceno. El Pleistoceno es la etapa de las grandes glaciaciones. Observa, grandes casquetes polares cubrían extensas masas de terreno de la Tierra. Paleolítico inferior, el hombre hace guijarros a través de la percusión, piedras muy toscamente talladas. Paleolítico medio, el hombre ya trabaja bifacial. ¿Qué es un trabajo bifacial? Observa, voy a utilizar mi cursor, ¿ya? Un trabajo bifacial quiere decir que estas piedras tienen doble filo, lado izquierdo, lado derecho, para darle mayor uso, para mayor dar ventaja, para ser más efectiva en la casa. Y en el Paleolítico superior aparece ello, las pinturas rupestres. Esta es una pintura de la cueva de Altamira en España, pero también se ha encontrado en cuevas de Lascaux en Francia. La pregunta es, ¿por qué el hombre pintaba en las paredes de las cavernas? ¿Cuál es la razón de que el hombre pintaba en las paredes de las cavernas? ¿Por qué lo hacía? Podría ser una planificación de casa. Claro, era la concepción que el hombre tenía de su entorno. Muchos dicen, puede haber dos hipótesis, ¿no? La primera que dijo tu compañero, que en las paredes de las cavernas podían establecer algunas tácticas de cacería que luego lo van a aplicar en el campo. Oye, para cazar un animal, el hombre no lo cazaba por cazar, ¿eh? Tomaba meses. Había primero que observar al animal, separarlo en la manada, porque los animales no andan solos, andan en manadas. Al separar al animal había que saber el lugar donde los animales dormían, donde pastaban, donde procreaban. Es decir, cazar un animal podía llevar meses. No era que ya mañana vamos y traemos, no. Inclusive la cacería podía resultar infructuosa o podía resultar un desastre, una derrota. Ya no era fácil cazar los animales. Pues. Las pinturas rupestres representan principalmente ello. Y luego viene el Mesolítico. En el Mesolítico, oye, acá interesante, el hombre en el Mesolítico va a desarrollar lo que es la horticultura. A ver, ¿qué es esto, profesor de la horticultura? Escúchame. En la horticultura, el hombre va a iniciar la domesticación de semillas. Conforme el hombre era muy observador, conforme observaba lo que ocurría en su entorno, va a tener mayor cantidad de conocimientos. Y al tener mayor cantidad de conocimientos, va a poder comprender mejor el espacio y la sociedad y la naturaleza en la cual le rodea. Se cuenta que en el hombre, cuando consumía frutos y plantas, algunos frutos, cuando los consumía, dejaba caer de manera casual semillas en la arena de los ríos o arena de los lagos. Producto de la humedad, a los pocos días, ¿qué crees que pasaba con esa semilla que había caído en un lugar húmedo de la arena de ríos y lagos? ¿Qué pasaba con la semilla? Germinaba, pues hijo, crecía y se convertía en una planta. Y el hombre observaba que esta plantita que crecía era la misma de la cual él traía en su recolección de largas distancias. La empezó a rodear y va a iniciar la domesticación de semillas. Un detalle. No es lo mismo hablar de horticultura que de agricultura. La horticultura es el inicio de la agricultura, en la cual el hombre selecciona y va domesticando semillas. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre horticultura y agricultura? Primero, la horticultura es una agricultura incipiente, experimental,
donde el hombre experimenta y va domesticando semillas. En la agricultura es distinto porque en la agricultura el hombre tiene que preparar tierra, tiene que barbechar, tiene que utilizar fertilizante para hacer la tierra más fértil, tiene que elaborar obras de irrigación, canales, acueductos, reservorios que trasladen el agua de lugares lejanos hacia sus chacras. Eso implica la agricultura. La horticultura no. Y junto con la horticultura, el hombre también va a darse acá la caza selectiva. Oye, el hombre se daba cuenta y decía, ¿no? Cada vez tenía más conciencia. Si la siguiente temporada cazamos a todos los animales, próxima temporada no va a haber cacería, no va a haber carne, no va a haber pieles. Por lo tanto, ¿qué hace el hombre? Caza selectivamente. Caza a los machos adultos, dejando a las hembras y machos jóvenes. ¿Y para qué deja a las hembras y machos jóvenes? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? Para procrear la especie y Para que seguir puedan, domesticando. claro, para que pueda reproducirse. Y eso va a dar inicio a la domesticación de animales. Y el primer animal que va a domesticar el hombre es el perro. Y luego los caballos. Y luego el ganado vacuno y el ganado ovino. Es decir, la caza selectiva va a dar inicio a lo que es la ganadería posteriormente. El hombre va a vivir una vida semisedentaria. Ya no va a vivir en cavernas. Va a fabricar estas, digamos, casas hechas de chozas, de palos, esteras y paja, de forma esta. Es un hombre semisedentario. Se establece en un lugar determinado y la temporada tiene que emigrar a otra zona. Entonces, digamos, horticultura va a generar en este gran cambio. Aquí quiero detenerme. Acá se da la primera revolución de la revolución neolítica. Y en el neolítico, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el neolítico, profesor? ¿Por qué le llaman revolución? Porque aquí, escúchame bien, se produce la economía productiva. El hombre ya deja de depender de la naturaleza. Deja la cacería, deja la pesca, deja la recolección. Porque aquí en la economía productiva aparecen dos actividades económicas que van a cambiar de forma radical la vida del hombre. La Agricultura y agricultura ganadería. y la ganadería. ¿Y cómo cambia el hombre? Por ejemplo, el hombre se convierte en un ser sedentario. ¿Qué quiere decir sedentario? En un lugar fijo donde Se quedarse. establece un lugar fijo. ¿Y por qué tiene que darse un lugar fijo? Porque tiene que cuidar sus chacras, sus campos, sus terrenos agrícolas, su ganado. Y surgen las primeras habitaciones, las primeras viviendas. Y el conjunto de viviendas va a permitir con el posterior tiempo el surgimiento de las primeras ciudades. También el Esto, excedente productivo. exacto. Y acá también va a surgir el excedente productivo. Debido a que la agricultura va a tener mayores técnicas de irrigación, canales, acueductos, la producción se incrementa. Y al incrementarse una producción, surge un excedente. Y acá también surge el Estado. Surge una institución que va a gobernar a estas sociedades. Surgen las clases sociales. Aparecen las castas sacerdotales. Esta religión que había creado el hombre en el Paleolítico ya se vuelve una institución. Y estos sacerdotes eran sacerdotes en un primer momento astrónomos que predecían los ciclos agrícolas, tiempo de siembra, tiempo de cosecha, de inundaciones, de lluvias, y pedían tributo y pago ¿a quién? A los campesinos. Y los campesinos miraban a los sacerdotes como seres cuasi divinos, con poderes de comunicarse con los dioses. Surgen los estados. Y esto va a permitir el surgimiento de la clase. Y acá también surge el patriarcado, señoritas. Aquí, lamentablemente, para la condición de la mujer, la tortilla se voltea y el hombre pasa a tomar una posición predominante en la sociedad. ¿Por qué? Porque acá se crea la estúpida idea de que el hombre es el género del sexo fuerte. ¿Y por qué? Porque para hacer obras de irrigación, canales, acueductos que generaran una mayor productividad agrícola, se requería gran fuerza laboral. ¿Y esa fuerza laboral quién hacía? El hombre. Y porque supuestamente el hombre realizaba esta fuerza laboral que significaba el sexo fuerte, desplazó de la conducción política y económica a la mujer. Y se establece el patriarcado. Niñas que están acá presentes y señoritas,
¿Es correcto afirmar que el hombre es el sexo fuerte? ¿Eso quiere decir que tú No, eres sexo débil? profesor. ¿Tú eres sexo débil? No. Obviamente que no, pero acá se ha creado pues esta idea, y esta idea sigue en el inconsciente colectivo de las personas de nuestra sociedad, pensando que la mujer es débil, y eso no es así. La mujer no es el sexo débil. La mujer ha demostrado históricamente que puede hacer las mismas actividades físicas, intelectuales que el varón, pero eso en nuestra realidad no se cumple. Tú vas a una empresa, dice, contrato 2 ingenieros, el ingeniero varón gana más que la ingeniera mujer. ¿Por qué? Porque es una sociedad patriarcal, machista, donde aún no se ha dado el adecuado sitial a la mujer. Un gran filósofo, Lenin, de repente conocerá a él, dice lo siguiente: la sociedad será justa e igualitaria el día que la mujer recobre su posición histórica en dicha sociedad. Y él tiene mucha razón, pues. Así es. El día que nuestra sociedad le dé todos los cabales, todo el beneficio, todos los derechos a la respectiva mujer, esa sociedad tendrá que ser igualitaria. Pero mientras tanto, seguiremos teniendo los problemas que hasta el día de hoy tenemos de forma establecida. A nivel de la cosmovisión, ¿qué va a ocurrir? En la cosmovisión surgen los dogmas, ya te expliqué qué son dogmas. Van a aparecer las autoridades religiosas, van a aparecer las construcciones, los grandes templos, monumentos, donde los sacerdotes van a ejercer el grupo de poder. Ya acá aparece un Estado institucionalizado, aparece un ejército, surgen las clases sociales. Y este excedente económico, este sobrante de la producción, ¿quién crees que lo va a administrar? El pueblo, no, los sacerdotes. Por eso que en sus templos los sacerdotes tenían espacio para almacenar el excedente, recibir tributos, y con esto los sacerdotes se convirtieron en una fuerte élite de poder. Por eso, los primeros pueblos en la antigüedad, Egipto, Mesopotamia, eran gobernados por gobierno de sacerdotes, donde los sacerdotes tenían una gran preponderancia y decisión en el poder del Estado. Donde se da el inicio del esclavismo. Ya eso va a dar, claro, aquí se desintegra la comunidad primitiva y se da un nuevo salto, el esclavismo, que veremos ya en una posterior clase. Este es a nivel mundial donde surgieron los focos de la revolución neolítica. Los focos de la revolución neolítica surgen aquí, a ver, voy a señalarlo ya, mira, surge aquí, en China, con el cultivo del arroz, por ejemplo. Surge aquí en Medio Oriente, en una cultura desarrollada entre dos ríos. ¿Cómo se llama esta cultura en Medio Oriente que se desarrolla entre dos ríos? Hoy actual país de Irak. Mesopotamia. Mesopotamia, pues. Surge una civilización aquí al norte de África, a orillas del río Nilo. Egipcia. Egipcio. Civilización acá en Mesoamérica, donde actualmente está el país de México. Aztecas Los y aztecas. y los en mayas. El Perú, en los Andes, la civilización y el estado más antiguo de América. ¿Cuál es el estado más antiguo de América? Caral. Oye, Caral, la civilización de Caral, el estado de Caral, que es el estado más antiguo, es tan antiguo como la civilización china, como Mesopotamia, como Egipto. Por lo tanto, los actuales historiadores dicen que el origen de la civilización a nivel mundial podría estar en varios focos, incluido el Perú. Porque aquí estos focos son focos originarios de la civilización que luego se extendieron por todo el mundo. Oye, eso quería decir que el Perú podría ser uno de los grandes focos de civilización junto con China, con Mesopotamia y con Egipto. Orgullo para nosotros, pues, ¿no? Y a partir de aquí, la cultura y la civilización se va a diseminar a nivel mundial. Por eso a esto en la arqueología le llaman focos civilizatorios de la revolución neolítica. China, India, Mesopotamia, Egipto, Caral, Mesoamérica. Estamos en ese punto, estamos en ese ranking, por así decirlo, en la historia. Entonces, tan mal no estamos, ¿no? Hay que sacarle provecho a eso y difundirlo de forma establecida. ¿Ya? Muy bien, señores. Dejo yo acá. Vamos a trabajar ahora sí el material, que es lo que me importa. Creo que es este. Ajá, así es. Muy bien. ¿Te llega el material ahí? ¿Te llega el material la página ejercicio 1, dice? ¿Les llega? Sí, profesor, sí nos llega.
Listo, muy bien. A ver, Mayrita, ¿usted qué respondió? ¿Puede leer, por favor, la pregunta 1 y decirme su respectiva clave? Mayra. Mayra Madeleine. A ver, vamos. Profesor, A ver, te escucho. Vamos, Mayra. Número 1. Vamos, dale, hija. no sé, profesor. A ver, pero lee la pregunta a ver, para poder entenderlo todo. A ver, yo lo leo, ya dice. Es para Carlos Darwin la característica más importante en el proceso de la hominización. Según Charles Darwin, ¿cuál es la característica más importante en el proceso de la hominización? Que lo había planteado uso en del su fuego. libro, lo había planteado en su libro El origen de las especies. El trabajo relacionado. El trabajo es de Trabajo Engels. racional. La D, mi estimado, la selección natural. Recuerda que Charles Darwin dice, espécimen biológico que se adapta a los cambios de medio geográfico, sobrevive, evoluciona. Los que no, se extinguen. Por eso que el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo sapiens se extinguieron a no adaptarse a los cambios de medio geográfico. ¿Quién sobrevivió? ¿Quién se adaptó a los cambios de medio geográfico? El espécimen que hoy existe, pues, el Homo sapiens sapiens. Entonces, es la selección natural, pues. Pregunta 2. A ver. Sobre el proceso de hominización. A ver, profesor, ¿cuál es la diferencia entre hominización y antropogénesis? La hominización es el largo proceso evolutivo seguido por el hombre, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. Dice, los antecedentes los podemos encontrar en Jean-Baptiste Lamarck, padre del transformismo, y Alfred Russel Wallace. Creo que te lo expliqué eso. 1, ¿es o no correcto la 1? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, pues antes de Charles Darwin, Lamarck y Russell ya hablaban de estos temas. Simplemente que estos señores no han sido pues conocidos, famosos. Y sí Darwin, que tenía muchas influencias en las esferas políticas y aristocráticas de la antigua Inglaterra. Por el momento, el abuelo ancestral o primer homínido es el Australopithecus ramidus. Eso es falso. Hasta el momento, algunos dicen que es Lucy, un Australopithecus afarensis. Entonces, la 2 es falsa. Para muchos estudiosos, los primates antropoides o homínidos son los antepasados directos de la especie humana. Claro que sí. Eso lo afirma Darwin. Pues. Todo el Entonces sería la humano y B. el hombre tienen un antepasado común, dicen. Los restos fósiles encontrados en el continente es con la humanidad. Correcto, la 4. El hombre de Pekín es el verdadero del fuego, verdadero. Entonces sería 1, 3, 5 y 4. Letra D, pues no hay otra. A ver, letra D. Muy bien. Pregunta 3. El uso del fuego y la aparición de las ideas mágico-religiosas, la aparición del animismo, la aparición de la creencia en una vida después de la muerte o de los entierros humanos, ¿con qué hominio surge? ¿Con qué hombre? Homo erectus. No, Homo erectus. no es el Homo erectus. Sus restos fueron encontrados en Alemania, en una cueva en Alemania. El hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal o también el Homo sapiens. El Homo sapiens. Acá. Oye, acá es interesante ver esto. Pregunta 4. Relacionar los números que están acá en romano con las letras respectivas. Australopithecidos es lo mismo que Australopithecus. ¿Se relaciona con qué? Con los restos de Lucy, de la cual hablé yo. Por cierto, te invito a que mires la totalidad del video ya. 1 hora 40 minutos. O sea, dice 1C, Lucy. Homo habilis se relaciona con el hombre de Olduvai. 2E.
Homo erectus se relaciona con el hombre de Java, sería 3B. Homo sapiens con el hombre de Neandertal, 4A. Y Homo sapiens sapiens con el hombre de Cromañón, 5D. ¿Cuál sería la clave? Sería 1C, 2E, 3B, 4A, 5D. Clave, niños. Te digo, 1C, 2B, 3B, 4A, 5D. Clave. A, bueno, la letra A. Listo, muy bien. Ya. El Valle del Rif. El Valle del Rif es una zona donde se encuentra la mayor cantidad de restos fósiles. Está en la zona de Kenia, Tanzania, que es considerado el continente donde han sido encontradas todas las evidencias fósiles. ¿Qué continente es ese? África. África, pues. África, ¿ya? Uy, perdón. Uy, ¿qué hice? Muy bien. Dice, a ver, este párrafo. La historia de este engaño comenzó y se basó en unos restos óseos. En concreto, es un cráneo parcial y un diente suelto y una mandíbula con dientes descubiertos en Inglaterra en 1902. ¿Ya? Dice, estos restos fueron aceptados por la comunidad científica sin mayores análisis, debido principalmente a que era perfecto e idéntico a la idea de aquella época sobre el eslabón perdido. A ver, algunos científicos han creado el mito del eslabón perdido. ¿Qué es el eslabón perdido? Dicen que la evolución humana es como una inmensa cadena que está conformado por varios eslabones. Hay un eslabón que no permite completar todo el árbol filogenético como si fuese un inmenso rompecabezas. Otros científicos niegan que esto no existe el eslabón perdido. Bueno, hay una controversia, un debate al mismo. Esto se relaciona con los restos del hombre de Pilton, que fueron encontrados y que no fueron ninguna evidencia de que pertenecía a ningún espécimen humano. ¿Ya? El descubrimiento del fuego. A ver, ¿qué homínido utiliza el fuego? Para cocer sus alimentos, para protegerse del frío, para socializar frente a él y demás. Erectus. Exacto, el Homo erectus. Exacto. Uy, perdón. Es el Homo erectus. Ya. El hombre de Heldebeir o Heldiver es también llamado el hombre de las cuevas de Dordoña en Francia, donde se encontraron algunas pinturas rupestres en Altamira. Descubridor del hombre Cromañón. A ver, el hombre de Cromañón es también llamado el Homo sapiens sapiens. Cromañón son unas cuevas ubicadas en Francia. Fueron descubiertas por el paleontólogo y arqueólogo francés Louis Lartet. ¿Ya? Dice, número 10 ya para retirarme porque tienen su práctica. El principal aporte del hombre de Neandertal, ubicado en Alemania. Recuerda que el hombre de Neandertal también es llamado Homo sapiens. ¿Cuál fue? Recuerda que fue encontrado entierros en esta cueva y aquí este hombre va a tener las concepciones religiosas, la primera concepción del animismo. La aparición de las ideas. La aparición de las ideas mágico-religiosas. Entonces, aquí me reafirman ello. Para los filósofos y antropólogos, es el hombre el que crea la imagen de Dios, debido a sus conocimientos limitados en ese entonces, y le va a dar una causa supuestamente divina a los hechos o acontecimientos que no podía explicar de forma racional. ¿Ya? Muy bien. Bien, jovencitos, lo vamos a dejar aquí, el tiempo nos ha ganado. Dejamos ello. Ahora sí, pasamos a tu respectiva práctica. No sé a quién le dejó el HOTS. Profesor Maraví, ¿o quién está a cargo acá para llevar a los chicos? ¿O cree usted, ya saben? Profesor, la PPT vas a colgar a la página. Ya está, mi estimado, ya está colgado, mira. ¿Ya A está? ver, claro, por el amor de Dios, ya lo colgué hace tiempo.
Pero ya está, mi estimado, ya. Todo está en la plataforma. Está el PPT, está el vídeo para que tú puedas verlo plácidamente con un familiar, ahora que, digamos, quizás hay más disponibilidad de tiempo, ¿ya? En todo, jovencito, hasta aquí sería la presente clase. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. La próxima clase, creo, si no más me equivoco, toca el tema de Egipto y Mesopotamia, las primeras ciudades esclavistas, producto de la Muchas desintegración. gracias. Ya. Mucho gusto, nos vemos, Gerson, Tania, Mayra, Michael, Gracias, profe. Omar, María, Judith, Crisel, Sandra, Milagritos. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Cuídense. Cuídese, profesor. Hasta luego. Igualmente, usted, señorita.